Algunos nos llaman racistas, y no lo somos, somos realistas. Algunos nos llaman nazis, no somos nazis. ¿Y qué somos? Somos nacionalistas. Y a lo que nosotros sufrimos constantemente, y nos pasa cuando vamos a la televisión, es que somos racistas. Es que no nos importan los colores, nos importa lo étnico y la supervivencia de lo que somos. Nos han robado nuestro país en nuestras propias narices. Bien, caballeros, recuperémoslo. Bueno, ¿cómo está el patio? Acabamos de escuchar cómo un discurso de 1983 está más presente que nunca. El sample que oísteis pertenece a una película de 2006, ambientada en los 80, titulada This is England. En ella se retrata una época de transformación social en el que una tribu urbana, los skins, fueron en parte parasitados por ideas extremistas. Alrededor del movimiento skinhead hay mucha leyenda negra. Para empezar, se les considera una tribu urbana violenta, excluyente y peligrosa, cuando sus orígenes y su historia están en las antípodas de eso. Nace como un movimiento intercultural que a través del ska y el reggae relacionó a la juventud jamaicana con la inglesa. Este estilo y forma de vida apareció en los barrios obreros británicos y se caracterizó en sus primeros años por la fusión de culturas. Entonces, ¿qué pasó para que un colectivo apolítico se torciese de tal manera que a día de hoy gran parte de la sociedad lo asocie con el racismo, la intolerancia y los movimientos ultranacionalistas? This is England está ambientada precisamente en el momento exacto en el que el movimiento skin se politizó, tomando diferentes caminos ideológicos. Antes de eso era más bien un estilo de vida, el del rude boy, y el de una estética, la skin. A través de This is England se pueden descifrar perfectamente los códigos que le dan identidad a esta subcultura. La violencia, la estética y la música quedan muy bien retratadas. Además presenta el momento del mayor desafío y de punto de inflexión que han tenido los skinetos. Y antes de empezar, un detalle importante. Se trata de una película autobiográfica del director Shane Meadows, que de pequeño formó parte de la cultura skinhead. Así que tenemos un retrato de primera mano. La película arranca poniéndonos en el contexto de las reformas neoliberales de Margaret Thatcher. Todo bien hasta que dijiste neoliberal. El neoliberalismo no existe, es un invento de la izquierda. Me hiciste quitar el vídeo. No sé qué clase de gurú estará parasitando tu mente, supongo que el mismo que el que parasita mi garganta. Pero que sepas que lo están haciendo para simplificarte el mundo y hacértelo más difícil de comprender. De hecho, mira, aquí te voy a pasar un par de periódicos que son sospechosos de ser un poquito, pero solo un poquito de derechas, donde se menciona la palabra neoliberalismo y Thatcher en el título. Y de regalo te dejo un artículo de la Enciclopedia Británica que también es sospechosa de ser bastante conservadora. Y mejor que pedirme explicaciones, hazte esta pregunta: ¿por qué te quieren ignorante? Como os decía, nos sitúa en un periodo convulso de protestas en el medio de una crisis económica que erosiona a la sociedad hasta sus cimientos. Desindustrialización, mucho paro, la guerra de las Malvinas, las políticas de recorte. Inglaterra hacía aguas y la sensación de imperio había desaparecido. Solo quedaba la melancolía. Cualquier tiempo pasado fue mejor y todas esas cositas. En ese entorno vive Shaun, un chico de 12 años, solitario, incapaz de encajar entre los chavales de su edad, en parte porque se ha mudado a una ciudad nueva y en parte porque tiene problemas para gestionar la violencia. Tras otro día metiéndose en líos, conoce en un túnel a un grupo de skins que lo adoptan como uno más pese a la diferencia de edad. Y atentos a esta escena: el día que se encuentran por primera vez, Shaun está sentado al lado de Buddy, que es el chico mayor, pero Gadget, el gordito, quiere sentarse ahí. Lo que fácilmente se podría resolver hablando se vuelve una pequeña trifulca. La secuencia nos deja ver cómo la violencia forma parte de su cotidianidad. Es gente que resuelve sus conflictos a golpes. Los skins venían de barrios obreros, con realidades marginales, familias desestructuradas y donde el alcoholismo pegaba fuerte. Y eso afecta sobre su carácter. Pero ojo, que la violencia forme parte de ellos no significa que sean violentos. Mirad, hay otro par de escenas que subrayan su relación con la violencia y que nos puede servir mejor para descifrar cómo funciona. Un día los esquinetos invitan a Shaun a cazar y no salen de cacería humana tipo La Purga. Más allá del vandalismo, aquí la violencia se presenta como un catalizador, como una válvula de escape a sus problemas. Y fijaros en el detalle, no es algo que ejerzan sobre otras personas, a menos claro que los increpes. El skin no se caracteriza por su paciencia. Como iba diciendo, para estos primeros skins, la violencia es una herramienta de autodefensa, algo que, por ejemplo, Shaun pone de manifiesto cuando otro personaje del que aún no hemos hablado, Combo, menciona algo que implica a su padre. En ese momento, como si tuviese un muelle, salta así. ¡Mi puto padre no era un gilipollas! ¿Qué coño estás haciendo, enano? ¿Qué es lo que hago mal? ¡Joder! Oye. No son peligrosos, son rude boys con valores muy fuertes de amistad y de respeto. Un apunte.
Se trata de una juventud que vive una realidad muy diferente del de otra tribu urbana, los hippies. Normalmente esos son hijos de familia de clase media acomodada, y la verdad es que el obrero veía ese fenómeno muy lejos de su realidad. Valores como la paz, el flower power y toda la parafernalia no encajaban en su realidad gris de barrio. Además ocurre algo, estos hijos de obreros están acostumbrados a que la violencia sirva. Las luchas para mejorar las condiciones laborales siempre se han logrado gracias a esa violencia, así que ese mensaje hippie de la paz se percibía como un ataque a la principal herramienta de lucha de la clase obrera. En conclusión, los veían como desclasados. ¿Y cómo terminó de materializarse ese rechazo a las tendencias mainstream del momento? ¿Por dónde empezar? Lo que tienes que recordar, Mills, ¿vale? Soy de los primeros skinheads, del 69. Pero hubo gente como tu tío, que me enseñó esa música a mí. La historia del movimiento skin es una historia de poscolonialismo y de fusión de culturas que tiene como hilo conductor la música. Como bien menciona Combo, su fundación está en el año 1969, pero antes ya se estuvieron forjando cositas. Para entender el movimiento skin hay que viajar en el tiempo y en el espacio. Debemos de trasladarnos a Jamaica a principios de los años 60. En ese momento nace entre la juventud jamaicana un sentimiento de rebeldía y de rechazo a la sociedad en los chicos que no habían experimentado una mejora tras la independencia. Eran chavales de barrios populares sin muchas opciones que veían en las pelis de gángsters una vía para salir de la pobreza. Muy parecido a lo que se da ahora en México con la narcocultura. Y empiezan a imitar la forma de vida y la estética del traje italiano mafioso que sale en las películas de Hollywood. Es decir, estos jóvenes se distinguían por vestir elegante y se hacían llamar Rude Boys. Esa juventud en busca de oportunidades emigró a Reino Unido, cayendo en los barrios populares, los más baratos, donde estaba la clase obrera británica. Y la verdad es que se mimetizaron bien. Para empezar, había un sentimiento que los unía. Todos eran obreros. Estaban explotados por la misma persona, o bueno, por la misma idea, ¿no? El patrón. Se entendían como compañeros. Vamos, todo un ejemplo de ese internacionalismo que, a saber por qué, ha olvidado Roberto Vaquero. Esa juventud jamaicana en sus ratos libres empezó a mezclarse con mods, ya que tenían sonidos en común como los del jazz, así que el ska y el reggae se vuelven como una especie de hilo conductor. Empezaron a juntarse en fiestas y lo que menciona Combo, se produce una fusión de culturas. De esos rudes jamaicanos toman su estética elegante, no solo por oposición al hippismo. Nace así en Inglaterra una nueva tribu urbana que quiere distinguirse de los hippies. Si estos tienen melenas, los skins se raparán el pelo. Si los otros llevan ropa vieja o mugrienta o lo que sea, los skins vestirán elegante, tomando prestado de los rudes el rollo de la camisa y los pantalones remangados, porque ser obrero no significa estar sucio. Quieren romper con los estereotipos que las clases altas tienen sobre ellos. Junto a las prendas que toman prestadas, añaden sus propios complementos. Eso serían las chaquetas Harrington o las Bomber, forradas, ligeras, versátiles y que resisten puñaladas. Pero aún falta el complemento estrella, las botas Dr. Martens. Comprártelas en su momento costaba 2 libras, el salario de una hora de trabajo de un obrero. Ahora son 350 pavos, medio sueldo de precario. De material de trabajo a complemento de moda. Da para pensar, ¿eh? ¿Y por qué eligieron llevarlas? Bueno, pues porque eran baratas, cómodas, indestructibles y un sello de identidad y de pertenencia de grupo social. Esas eran las botas que todos los obreros se ponían para ir a la fábrica. Este calzado probablemente sea, junto a sus cabezas rapadas, el elemento más representativo del movimiento skin. De hecho, en la peli se ve a Shaun yendo a una zapatería con su madre para que se las compre. Otros elementos que también son característicos de su vestimenta son los polos Fred Perry, las camisas y los tirantes. Todo esto queda perfectamente representado en la peli y queda subrayado cuando le hacen el cambio de look al niño. Por cierto, la estética femenina skin también está retratada al dedillo. Se ve a las chicas rapadas con el flequillo, los mechones, las polleras, a veces en pantalones vaqueros con los botines, yo qué sé. Pero volvamos con This is England. Un buen día reaparece Combo, un skin de los más antiguos que ha estado en prisión los 3 últimos años para encubrir a Buddy, el skin que hasta ese momento llevaba la voz cantante en el grupo. Combo ha vuelto con ideas extrañas en la cabeza, proyecta un odio que antes no tenía. Quiero decir que durante 3 semanas, ese puto negro, feo de cojones... Y fijaros que aunque se disculpe, no puede evitar volver a traer otra vez el tema de manera subconsciente. Tiene la cabeza comida. Y de repente, la gran mano negra sudorosa pegó un golpazo. Y yo qué sé, en ese ambiente multiétnico el comportamiento del recién llegado hace sentir incómodo al resto de amigos.
Como era de esperar, Combo no tardará mucho en empezar con el discurso nacionalista. Y es muy interesante cómo se articula la escena para entender la eficacia del mensaje. Lo primero, echa en cara que nadie defendiese a Milky de las faltas de respeto que él tuvo la noche anterior, señalando a Buddy, el líder del grupo, como un cobarde. Más adelante analizaré algunos elementos que identifica Umberto Eco sobre el urfascismo, pero este sería uno de ellos, el de erosionar la imagen de otros líderes. Además, en esta situación se le está recriminando algo tramposo. El joven no dijo nada porque era una situación incómoda para todo el mundo. Tras generar ese mal rollito, pregunta a Milky, el jamaicano del grupo, si se siente identificado como jamaicano o como inglés. Responde que como inglés, pero su cara indica que es algo que nunca antes le había preguntado nadie ni tampoco le había importado a nadie. La contestación da pie a Combo a lanzar un mitin criptofascista y muy nacionalista en el que traza una línea en el suelo. O estás conmigo o estás contra mí. Ese momento de la peli representa la escisión que se dio dentro del movimiento Skin, cuando una parte del colectivo es arrastrado por las ideas ultras que prosperan en tiempos de crisis. En momentos así siempre aparecen salvapatrias que tienen la receta con las soluciones. Hay respuestas sencillas a problemas complejos del tipo: la crisis económica no es fruto del capitalismo, la culpa la tiene la migración. Ajá, sí, seguro, cuéntame más. La gente que trabaja y paga sus impuestos, no importa su procedencia étnica, siempre es bienvenida a este país. Es la gente que piensa que les debemos algo. Esa gente tiene que volver a su propio país. Esta afirmación, que parece sensata, no tengo problemas con los inmigrantes que sí que trabajan, es un mensaje, como decía antes, criptofascista, muy potente y difícil de desarticular. Detrás de ese argumento, que aparentemente es legalista, se esconde la idea de que el inmigrante que no cotiza está delinquiendo. No, yo no tengo problemas con los que trabajan, entonces, ¿qué estarán haciendo los que no trabajan? ¿Se estarán portando mal? Vamos, que hay en el fondo un mensaje discriminatorio. Y de hecho no se cuestiona lo que pasa con los autóctonos que no trabajan. ¿Esos que estén vagueando está bien? No lo sé. En fin, que de una manera medio inteligente se están lavando la cara. Y bueno, ¿y por qué? Bueno, pues porque como su discurso está socialmente rechazado, buscan las fórmulas de lanzarlo de una manera que quede justificado. La verdad es que la estrategia funciona, ¿no? Porque yo los veo crecer. Pero es que yo no convierto al inmigrante en una amenaza. Yo convierto en no convierto, porque la amenaza existe. Yo lo que hago es señalar a la gente que no se integra, que no se asimila, que no tiene ninguna intención de hacerlo. Grande cowboy. A estos, dentro de la cultura skin, se les conoce como bone skins o cabezas huecas. Seguro que no os imagináis por qué, obvio sí. Pero para quien no esté hoy en su día más fresco mentalmente, pues os cuento, los llaman cabezas huecas porque forman parte de un movimiento de origen negro y multicultural, siendo racistas y antimestizaje. Pero lo peor no eran sus incongruencias. Se volvieron grupos muy visibles, violentos y que salían a la caza para atacar gente, lo que les llevaba a encabezar titulares y a manchar la imagen del resto de skins. Pero ¿cómo se llegó a eso? En un primer momento el movimiento skin no tenía una ideología definida, simplemente era una identidad subproducto de la clase obrera. La tribu giraba en torno a la música ska, la oposición al hipismo y el culto a una estética pulcra. Todo eso cambia con la llegada de Margaret Thatcher y las políticas neoliberales. Los barrios sufrieron mucho los ajustes, lo que llevó a los trabajadores a una situación de inestabilidad con despidos y problemas para llegar a fin de mes. Ese fue el caldo de cultivo ideal para dar riendas sueltas a ideas imperialistas, hegemónicas y con un tinte racial. ¿Qué os voy a contar que no sepáis de ahora? ¿Alguien tuvo flasecitos de peña sacando pecho con el hispanismo? Bueno, para estos nacionalistas, los culpables de la crisis no es ni el gobierno ni los empresarios, son los inmigrantes. Bueno, pues dentro del movimiento skin hubo un grupo que adoptó este discurso, se hicieron fuertes entre los hooligans, ya que ese es otro entorno violento, y empezaron a hacer ruido con sus cacerías. Las víctimas no solo fueron migrantes, sino miembros del propio movimiento skin que tenían origen jamaicano, a los que perseguían para dar caza. La violencia indiscriminada de los Bone Skins más la ideología que tomaron forzó que todo el movimiento se replantease y tomase una postura. A un lado quedarían los radicales de extrema derecha, los cabezas huecas que después de aparecer en los 80 siempre tendrán el foco mediático. Ahí tenéis American History X. En contraposición a estos surgen los arperos, skins contra el prejuicio racial, que reconocían la naturaleza multicultural de lo skin y no entendían la postura que habían tomado los Bone Skins. Estos son de ideología anarquista
socialista o comunista y se enfrentaron directamente y por la fuerza con los Måneskin. Y finalmente estarían los Trojan, que pasan de política y se centran en la música y en mantener los valores del movimiento como en sus orígenes, en el 69. Apolíticos, pero pese a eso no permiten la entrada a los Måneskin a sus fiestas, porque 1. Los Måneskin rechazan esos orígenes del movimiento y 2. La sección racista es demasiado endogámica y suele enfrentarse a cualquiera que no forme parte de su grupo. Es decir, acostumbran a liarla en las fiestas y por eso les tienen vetados. Pero continuemos con el metraje, a ver si mi garganta llega hasta el final de este vídeo. Combo dibuja la línea que dividirá el movimiento, y algunos se quedan de su lado y otros se marchan con Buddy. De una manera metafórica, aquí se está planteando un momento histórico. El pequeño Shaun es seducido por un mensaje simple que difunde respeto y poder. A partir de ese momento, tanto Combo como Shaun se volverán inseparables. Viajarán juntos para escuchar mítines de la extrema derecha, qué buena relación padre-hijo. Intimidarán pakistaníes y destruirán tiendas de inmigrantes. Si os dais cuenta, aquí se está presentando otro tipo de violencia muy diferente a la que encontramos antes en el grupo de Buddy. Los skins tradicionales, por su origen obrero, la asumían como una herramienta de resistencia o como una válvula de escape, mientras que para los Måneskin es un lenguaje, una forma de demostrar poder, superioridad, de poner de manifiesto que la supremacía recae en ellos. Humberto Eco menciona en su texto El fascismo eterno una serie de puntos para identificar 14 elementos clave que aparecen recurrentemente en las propuestas totalitarias, y algunas de ellas salen en la peli. Mirad. 1. Culto a la tradición. Un rey inglés dijo durante una batalla: 2. El culto a la acción por la acción. ¿Tienes lo que querías? Vete. ¡No te atrevas a responderme porque te voy a rajar ahí mismo, coño! Y es que cuando rompen el negocio no hay trasfondo más allá de molestar y hacer daño. 3. El desacuerdo es traición. Jamás oyes cuestionarme otra vez delante de mis soldados, ¿me entiendes? 4. Miedo a la diferencia. ¿Vale? Sí. Ahora corriendo a casa, que mamá está haciendo curry. ¡Venga! En este caso, a los migrantes. 5. Este tipo de ideologías tienen un gusto por la clase media frustrada. ¿Qué os voy a decir? Es de donde sale esta gente. 6. Desprecio por los débiles. 7. Todo el mundo es educado para convertirse en héroe, lo que lleva a abrazar un culto a la muerte. Es la base sobre la que se ha construido esta nación, el puto orgullo de los hombres luchadores. 8. La utilización de una neolengua que simplifica conceptos complejos. Hay 14, mencioné 8, todas están presentes en el vídeo. Yo lo dejo aquí porque si no este vídeo se hace infinito, pero si os apetece las podéis localizar y compartirlas. Todos estos elementos se manifiestan en la película de una manera sutil, pero no dejan de ser elementos que deberían de hacernos levantar una red flag, ya que son rasgos clave del autoritarismo. Lo que pasó con el movimiento skin durante los 80, que fue parasitado por los movimientos ultra, no se diferencia mucho de los peligros ideológicos a los que se enfrenta la juventud actual. El contexto es bastante similar, sociedades en crisis, con problemas laborales, a lo que hay que sumar grandes flujos migratorios. Y hay algo más, los mensajes que se usaban para seducir hace 30 años o 40 son muy parecidos a los que escuchamos hoy. Pero hay una gran diferencia. Antes eran 4 tarados en un bar de carretera, ahora es un movimiento acéfalo y descentralizado que se maneja por internet, del que mucha gente participa difundiendo ideas sin ni siquiera saberlo. Este vídeo se lo quiero dedicar a unos skins que hacen cine con sus análisis de YouTube, abiertos en canal. ¿Y qué podemos aprender de aquí? Nada, sacad vuestras propias conclusiones. Soy un sarperito, estás bailando de chill, un poquito de ska, y nos vemos en el cuadrado. Dios, por cierto, esta peña consiguió que el movimiento skin, aun teniendo raíces multiculturales, se identificase con lo más rancio del mundo, ¿no? Me recuerda a lo que están haciendo con el comunismo.